toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar. Hola queridos televidentes de Amarte, hoy tenemos un invitado muy especial, Armando Duarte Galán. Hola Armando. ¿Cómo estás, Catarina? Feliz de tenerte acá. No, el gusto es mío de estar aquí contigo y con tus televidentes. Muchas gracias. Bueno, Armando es abogado, es experto en negociación y en formas de comunicación avanzada y ha querido introducirnos en el tema de la conciencia situacional en el matrimonio, ¿verdad, Armando? Correcto. Bueno, toda la palabra es tuya. Ok, entonces me ha pasado con frecuencia que por ser mi campo de estudio la negociación, pues me preguntan temas de negociación con comunidades, negociación en fusiones y adquisiciones, negociación en transacciones, negociaciones colectivas, pero el tema de la negociación en pareja y la negociación emocional es un tema que verdaderamente se aparta completamente de la línea tradicional de negociación. Porque la línea tradicional de negociación va a alternar entre favorecer la relación o favorecer el resultado. ¿Ok? Y la negociación emocional es como esta especie de campo gris en donde los académicos no pueden ponerse muy de acuerdo y yo quise buscar alguna forma de aproximarme al tema que pueda ser relevante, que pueda ser verificable, que sea académica y clínicamente correcta y que favorezca a la gente, que sea útil. Claro. Entonces, hace un par de años, Fox me contactó para hacer un par de programas que ellos tenían sobre relaciones y me hacían estudiar varias parejas y me hacían ver varios clips y habían unas relaciones supremamente disfuncionales con esta gente, con esos caballeros, y todos guardaban un patrón común. Todos guardaban un patrón común. ¿Qué era cuál? Yo creo que ellos no entendían que ellos estaban casados. Lo que tú llamas la conciencia situacional. Correcto, correcto. Entonces, parte de ser un matrimonio funcional es entender que usted está dentro de una relación que va hasta que la muerte nos separe. Y este concepto es muy importante porque, digamos, si viéndolo desde la perspectiva de Jung, tú tienes que verdaderamente sentir que estás atado voluntariamente, pero Por amor. irrevocablemente con la persona. Cuando uno siente que hay una puerta salida, cuando uno siente, bueno, si no funciona me divorcio, en ese momento es cuando uno deja de pensar en el nosotros y sigue pensando en el yo y se concentra en ese diálogo interno de cómo me siento yo, ella cómo me va a hacer feliz, etcétera, etcétera. Y ese es el marco incorrecto para pensar las cosas. Claro. Nosotros, digamos, entendemos el mundo a través de ciertos paradigmas. Y a veces los paradigmas pueden estar equivocados. A veces las personas entran con unas nociones tan individualistas que quieren vivir el matrimonio como si fuera un noviazgo. Y el matrimonio es la unión de los miles de hilos de la vida de esa persona con los miles de hilos de mi vida y los vamos a entretejer para hacer una cuerda que es más fuerte que los hilos independientes. Y eso es, me parece a mí una noción hermosa y trascendente, porque es el verdadero significado del matrimonio. Es una etapa de la vida en donde la niña hace transición hacia esta primera etapa de la mujer y el niño empieza la transición de ser a ser un hombre. ¿Ok? Es un proceso en donde ambas partes se unen y se hacen mejor la una a la otra. Uno cuando se casa, uno tiene que entender que esto es el sacrificio más grande y la evidencia más grande de amor y de entrega que uno puede hacer en la vida, porque tú se estás entregando a otra persona. Si tú te casas para ser feliz, no te cases. Uno se casa es para ser feliz al otro, para servirse mutuamente. Curiosamente, si uno entra a la relación desde esta perspectiva, desde esta forma de pensar, la relación va a ir naturalmente regenerándose, ajustándose y las partes van a poder vivir las diferentes etapas de acoplamiento de la una a la otra desde esa perspectiva.
Armando, tú hablabas de paradigmas, pero también pienso que el ejemplo que los hijos han recibido en su familia no propiamente favorece a querer construir ese nosotros. Es correcto, es correcto. Yo creo que una de las cosas claves en la sociedad moderna es que se ha perdido mucho la noción de la responsabilidad personal. ¿Ok? Entonces la gente cree que la negociación es un tema simplemente de regateo, pero no, la negociación es el arte. Primero es una forma avanzada de comunicación Ajá, y también es un arte y una ciencia para tomar decisiones y decisiones correctas. Entonces, uno puede quedarse en los ciclos afectivos que ha visto toda la vida en su familia, en sus tíos, en sus abuelos y sus padres. Pero el matrimonio es un proceso crítico de catarsis, de metamorfosis. Es un momento en donde tú te encuentras con quien tú eres, en donde tú te redefines como una parte de un uno. Ya no eres tú, claro. somos nosotros. Y eso es importantísimo. Porque cuando tú te casas, todo debe ser una construcción conjunta. ¿Ok? Sí. Si tú te pones a ver, digamos, los mitos fundacionales de las sociedades, el ser humano nació, en la mayoría el ser humano nació hermafrodita. O sea, nació mezclado. Y digamos, Dios o quien sea depende de qué cultura sea, los separó. O sea, el hombre y la mujer se complementan. Y debe haber una admiración y respeto mutuo el uno hacia el otro. Y es de esta verdad fundacional de donde sale el deseo de querer apreciar lo que el otro dice, apreciar la opinión del otro. Cuando empezamos a hablar de nosotros y tenemos la convicción de crear un nosotros, es donde el otro y la opinión del otro empieza a ser relevante. O sea, claramente el respeto. Sí, es el respeto y va más allá del respeto, va más hacia el hecho de cómo es este nuevo nosotros. O sea, entras en una mentalidad de como colmena. O sea, son Comunidad. Dos mentes, dos espíritus, dos perspectivas que se empiezan a unir. Y ahí es donde empiezan las negociaciones. ¿Ok? Porque siempre cada uno tiene, digamos, su forma de ver y interpretar la realidad, esos paradigmas. Y cada uno de esos paradigmas deben empezar a conciliarse y a negociarse para volverse un paradigma común. Ahora, no te voy a decir que las partes automáticamente dejan por completo su individualidad, todo lo contrario. No podrían dejarla porque si no, ¿cómo enriquecemos esa complementariedad? Exactamente. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, es una forma de percibir y entender la institución en la que estás ahora. Matrimonio no es una cosa a la que uno debe entrar de forma ligera. Debe ser verdaderamente un paso, un salto de fe al vacío, en donde tú abandonas el niño que está persiguiendo niñitas y la niña que está persiguiendo príncipes azules a dos adultos que de forma consentida quieren compartir su camino juntos. Bueno, queridos televidentes, estamos hablando de la negociación en pareja. Armando, exactamente cuál es el rol de la negociación en la pareja. Yo atiendo permanentemente parejas en conflicto. A veces pienso que no nos enseñaron a manejar el conflicto desde la casa. ¿Qué hace que sea tan complejo una negociación en la pareja? Me encanta la aproximación que has hecho de que a veces tú crees que no los han enseñado a resolver el conflicto en la casa. Y yo creo que en parte tienes razón. Pero no es tanto que no los hayan enseñado a resolver el conflicto, sino en parte entender el conflicto. Entonces, primero que todo, el conflicto es un síntoma. El conflicto no es ni bueno ni malo, es como un fenómeno que se da. Sí. Es una parte, digamos, fundamental de nuestra existencia. Sí, es connatural al ser. Exactamente, digamos, no podemos disociarnos de él. Es un síntoma de que algo está pasando. Entonces, cuando uno, digamos, ignora el conflicto, ay, no molestes la cantaleta. Evitativo. Exactamente, digamos, hay formas de entender el conflicto. Entonces, es que usted es peleonero. Es que usted es mamón, es que esa forma de simplificar, de trivializar al otro, es donde el conflicto empieza como a supurarse. El conflicto es un síntoma normal de algo que debe ser tratado. Cuando uno lo trata, eso empieza como a supurarse, como a infectarse, como a profundizarse. Entonces,
la función de la negociación en la pareja es buscar pasar de un paradigma de hablarle hacia el otro, es que usted es terco, es que no me gusta, es que usted porque bla, 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 a buscar aprender del otro. Buscar aprender porque el otro se siente como se siente. Claro, es mirarse uno mismo primero, pienso yo, y tratar de descubrir el sentimiento oculto que te lleva a esa discusión, a esa diferencia. Correcto, porque digamos, en eso, allí se basa, digamos, la apreciación de la postura del otro, dentro del contexto del matrimonio. Tengo que validar lo que el otro siente. Sí, claro, porque es que, digamos, cuando el otro no se siente escuchado, es cuando empieza a gritar. Claro. ¿Ok? Si el otro no se siente escuchado, va a empezar a gritar. Y tú ves este ciclo, digamos que Freud lo llamaba como la compulsión repetitiva, ¿ok? De repetir una y otra vez patrones malsanos de comportamiento. Entonces, digamos, aquí hay varias cosas que toca, digamos, desfragmentar. Y la primera es, ¿en qué momento usted está negociando o usted, digamos, tiene la suficiente capacidad para negociar y en qué momento simplemente entró en un ciclo repetitivo de conflicto? El ciclo vicioso. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, el ser humano es muy perezoso mentalmente. Mucho más perezoso de lo que uno se imagina. Uno es perezosísimo. Y, digamos, el cerebro consume muchos recursos. Es el motivo por el cual tú puedes estar todo el día viendo películas y televisión en tu cama y por la noche te sientes cansado y sientes deseos de querer acostarte. Claro. Entonces, digamos, el cerebro lo que hace es que tiene unas heurísticas del pensamiento, como unos atajos mentales. Entonces, cuando empieza a surgir el conflicto digamos, un tema de conflicto entre la pareja, en ocasiones lo que hacen es que ponen el cerebro, pone el cassette de, esta es la pelea de tal cosa, y empiezan a repetir los mismos argumentos el uno hacia el otro. Y no se avanza, claro. Y no se avanza. Entonces, digamos, por debajo de cada conversación, por debajo de cada discusión o negociación, hay 3 diálogos fundamentales. Está el diálogo de la identidad, cómo me veo yo en este mundo, ¿quién soy yo? cómo me entiendo, ¿okay? ¿Cuál es mi lugar? Exactamente. Está el diálogo de la emoción, cómo me siento, cómo esta emoción impacta la forma en que yo pienso, la forma en que yo proceso las cosas. ¿Ok? Y está la conversión de los hechos. ¿Qué es real? ¿Qué no lo es? Ahí también a veces se cuela la conversación de quién es la culpa. Ay, sí. Entonces uno digamos, tiene que aprender a desarrollar un ojo clínico y yo creo que un ojo de amor hacia el otro. ¿Ok? Yo pienso que uno debe ver con misericordia al cónyuge, ¿verdad? Partir de la buena voluntad del cónyuge. Yo creo completamente lo mismo. Porque es que primero hay que separar a la persona del problema. ¿Okay? Y digamos, eso tú lo vas a ver repetido en muchas escuelas de negociación y por muchos autores distintos. Es no satanizar al otro, no vilificar al otro, no degradar al otro. No sí. reducirlo a es que usted es terco, es que usted es neurótico, es que no. Entonces, digamos, si tú te pones a pensarlo, la medicina, la fe y otras formas de pensar y la ciencia, todas tienen como en el fondo un deseo de entender las cosas, un deseo de hacer el mundo mejor. Y yo creo que es una forma suprarracional de ver el amor como, digamos, en el corazón de la ciencia. Si tú amas realmente al otro, tú vas a querer entender su postura, entender su postura, sus emociones, sus reacciones. Exactamente. Entonces, cuando digamos estamos en la negociación, es importante que aprendamos no a trivializar al otro, sino sino de la forma en que un clínico, digamos un psicólogo clínico o un médico, digamos, por ejemplo, un dermatólogo, le muestra una alergia y no dice, uy, qué horror. No, el dermatólogo es capaz de ver la alergia
en lugar de ver lo que le produce la alergia. Ujú. ¿Ok? Digamos, el gastroenterólogo está haciendo una cirugía de colon y dice, uy, qué olor tan horrible. No, él sabe Va que de lo dentro que del va. colon hay bacterias metagénicas. Entonces, ¿sí me entiendes? A veces nosotros lo que debemos hacer es reconocer los síntomas de que vamos a entrar en este ciclo vicioso Ujú. y pararlo. Porque el cerebro lo único que va a hacer es Alimentar eso. repetir y alimentar eso y se da esta forma de excitación competitiva y escalación irracional del conflicto en donde ambos se rebotan la bola, ambos se echan la culpa, Sí, ambos repiten una y otra vez lo que acaban de decir en lugar de escucharse el uno al otro. claro. Y es que pareciera que fuera más complicado, pero en realidad es igual de sencillo. Entonces lo que queremos hacer es reconocer los síntomas de que esto está sucediendo y tener el amor suficiente para escuchar. Y en el caso, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, en lugar de, ay, ya empezó la cantaleta otra vez, ese tipo de actitud va a prolongar su El conflicto. conflicto, En claro. ese momento, concéntrese en lo que está pasando y traduzca la emoción que usted siente en una descripción fiel a la realidad que ambos puedan aceptar. Ujú. ¿Ok? Validar. Exactamente, de tal forma Ok. que ambos se sientan escuchados. Y cuando usted se siente escuchado, usted puede empezar a trabajar el problema, a Sí, antes no, diferencia de antes no. rebotar culpas. Bueno, queridos televidentes, sin perder de vista que cada conflicto en la pareja es único, que tiene sus elementos propios, pienso que hay 3 elementos, Armando, que debemos tener presentes a la hora del manejo de una negociación. Correcto. Serían el nosotros, la conciencia del nosotros, Ujú. el tema de la confianza y el tema de la autonomía. Correcto. ¿Cómo nos puedes enriquecer esto? Entonces, digamos, me gusta entonces, digamos, sugerir esos 3 enfoques porque son los enfoques que Daniel Shapiro, que es uno de los expertos mundiales en negociación emocional, y Roger Fisher, han tocado de forma particular. Entonces, el primero, hablando del nosotros como afiliación. Entonces, tú puedes elegir entrar a tu relación y digamos, y entender la relación y la forma en que se hablan como un paradigma de yo versus él, Ujú. ¿ok? O tener ese sentido de afiliación de somos nosotros. Claro, porque yo versus él generamos una Exactamente. Entonces lucha eso de te va a poder. llevar, a ti a querer ganar. Porque la gente tiene esta concepción errónea de la negociación de que es ganar, de que es imponerse, de que es persuadir al otro. Y es un error. Se trata de encontrar soluciones perdurables en el largo plazo. Se trata de construir valor de forma conjunta. Se trata de poder convivir y tener estas reglas que tú y yo hemos construido para crear nuestra propia versión de nosotros, porque cada pareja es distinta. Donde tú y yo crecemos. Exactamente. No, es que mira que fulanito y fulanita hacen esta cosa y hacen lo otro. No, no, un momentico. Es que nosotros no somos fulanito y fulanita. Nosotros somos tú y yo. Nosotros. Somos nosotros. Entonces, cuando tú dejas de pensar en el yo versus ella y empiezas a pensar Claro, más en la afiliación, más en el nosotros, las conversaciones toman un curso distinto. claro. Entonces deja de volverse el intento de ganar y empieza a convertirse en el intento de querer construir conjuntamente, de querer descubrir conjuntamente, porque en, Sí. en, en, en el yo versus tú, listo, gané, pero en el proceso también perdiste, porque Claro, sacrificaste la relación. dejamos el modo competencia para entrar al modo cooperar. Correcto, Ok. correcto. Y nota que si tú estás en el paradigma y tienes la conciencia situacional de que estás en un matrimonio, eso no es difícil, no tienes que concentrarte. Claro. Es un acto de generosidad, de empatía y de amor. Y dentro de este mismo contexto tienes que tener muy presente que no solo para la negociación, sino para una buena relación, la confianza es un concepto fundamental. Digamos, en una relación, alguna vez escuché, digamos, los ladrillos son el amor y la confianza es el cemento. Y dentro de la negociación, sea que estemos negociando con un sindicato, con una empresa, con una comunidad indígena o hasta tu propio matrimonio en tu propio hogar, la confianza es el lubricante de la negociación. La confianza es lo que mueve el mundo. Si yo no puedo confiar en el otro, yo no puedo empezar a construir juntos. Claro. La ausencia de confianza es costosa.
hace las cosas difíciles, destruye valor. Entonces es importante que las partes adquieran disciplina y estén en esta mentalidad de estamos entrando en una fase de metamorfosis, de cambio, en donde yo cumplo lo que prometo. Cuando se pierde la confianza, es muy difícil reconstruirla. Lo primero que uno debe hacer es, listo, si se perdió la confianza, empiece a cumplir sus compromisos. Esos acuerdos a los que llegamos. Eso es fundamental, porque cada parte construye su propia versión de relación. ¿Ok? Entonces, lo primero es empezar a cumplir sus compromisos. Ahora, si el tema está muy degenerado, yo sí sugiero acudir a un profesional como tú, estimada doctora. Entonces, es fundamental porque a veces las partes necesitan un tercero neutral que les ayude a resolver esta falta de confianza, porque es que la destrucción de confianza es lo peor que le puede pasar a dos partes que desean comunicarse. ¿Ok? Y lo tercero es, y eso es muy importante, nosotros nos unimos para complementarnos el uno al otro, para crear algo mejor de lo que ya existía. Entonces es muy importante que se entienda que ambas partes tienen su personalidad, su forma de pensar, su forma de concebir el mundo. Entonces uno se casa para cambiar al otro, para reformarlo, para estructurarlo. Hasta cierto punto tú buscas que la unión de ambos mejore las cosas y haga todo más lindo y haga todo de una forma en que ambas partes puedan convivir mejor y sean mejores versiones de sí mismos. Sí. No obstante, es crítico que se respete la autonomía del otro. Yo no me caso para mandar a mi esposa y ella no se casa para mandarme a mí como esposo. Es muy importante esta construcción conjunta y Armando, respetar. O como más o menos lo digo yo, tú no puedes dejar de ser tú mismo en la relación. Yo no puedo pretender que el otro deje de ser, porque entonces ya no aporta. Y sí, en parte dejar de ser, pero es que se extiende hacia muchas otras cosas. Está como, por ejemplo, gustos, ciertos hábitos, ¿ok? Y también ciertas formas de aproximarse a un problema. Entonces, por ejemplo, tú te bañas de pies a cabeza. Empiezas por los pies, o es por las piernas, el tronco, la cabeza. Pero yo me baño empezando por la cabeza y bajando por los pies. Entonces, oye, ¿tú por qué no arrancas primero con la cabeza? Porque, pues claro, primero está limpio y ya el mugre no se va escurriendo el resto del cuerpo. O sea, cada cual tiene su lógica y su propia forma de entender el mundo. Y cuando yo intento imponerle al otro mi forma de racionalizar, de procesar, de entender la realidad, y le exijo al otro que empiece a acomodarse a mis psicorrigideces, a mis psicorrigideces y cuando yo no estoy pensando en el otro, pensando como ese también vive, y cuando no estoy en función de construir conjuntamente, pues empieza esta lucha, esta pugna de marcos mentales y formas de entender y formas de vivir que termina desencadenándose en conflicto porque tocas la identidad del otro, tocas las emociones del otro. Entonces, en últimas, las emociones son para usarlas a favor, no para tragárselas e intentar no demostrarlas. Claro. Que pienso que ese es el punto que nos complica el manejo del conflicto en la pareja, ¿verdad? Correcto. El manejo de las emociones. Correcto. Entonces la emoción no debe suprimirse. Las emociones hacen parte de quienes somos nosotros. Es imposible suprimirlas. Ahí es que usarlas y expresarlas y compartirlas a discrecionalidad. Bueno, Armando, ha sido muy enriquecedor este espacio. Te agradezco mucho, ¿verdad?, habernos regalado este momento. Muchas gracias. El placer es todo mío y espero de todo corazón que pueda hacer un impacto significativo en las vidas de quienes nos están viendo. Bueno, claro que sí. Muchas gracias, Armando. Buenas noches, queridos televidentes. Nos vemos la próxima semana. De amar, de amar.